Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro pequeño curso de geometría euclidiana que tenemos entre manos y vamos a empezar demostrando la proposición 5 referente a triángulos isósceles. La proposición dice así: si dos ángulos de un triángulo son iguales, los lados opuestos a esos ángulos iguales también son iguales y el triángulo es por tanto isósceles. Es decir, tenemos aquí que el ángulo A es igual al ángulo B. ¿Qué tenemos que demostrar? Bueno, que el lado opuesto al ángulo A, o sea este, es igual al lado opuesto al ángulo B, o sea este. Y por tanto, el triángulo es isósceles. Eso es lo que hay que hacer básicamente. Vamos a anotar aquí las hipótesis del problema. Hipótesis. El triángulo ABC. Tenemos que aquí un triángulo ABC. Tal que el ángulo A es igual al ángulo B. Tesis. ¿Qué tengo que demostrar? Que dicho triángulo, o sea que el triángulo ABC, es isósceles. Eso es lo que yo tengo que demostrar. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, demostrando que estos dos lados, que el lado AC es igual al lado BC. Basta demostrar eso para que el triángulo sea isósceles. Bien, ¿cómo vamos a lograr esta demostración? Bien, vamos a proseguir como sigue. Vamos a suponer que justo aquí a un lado de este triángulo yo pongo un espejo, ¿sí? Por lo cual, este triángulo que tengo yo aquí a mi izquierda, pues se me va a reflejar dentro del espejo. Y me va a quedar más o menos así, ¿no? Ahí está. Yo pongo este espejo y pues se me va a reflejar dicho triángulo dentro del espejo. Este triángulo que está dentro del espejo es exactamente igual al que yo tengo a mi izquierda. Exactamente igual. Nada más que al estar dentro del espejo nos va a quedar volteado. Es decir, este va a ser el ángulo B, este va a ser el ángulo A y este va a ser el ángulo C. Para no confundirme le voy a llamar B', A', C'. Pero es exactamente el mismo. Bien. Ya que tenemos esto, vamos a continuar con la demostración. Antes de entrar en la demostración propiamente dicha, vamos a hacer varias observaciones. La primera, pues sabemos por hipótesis que el ángulo A es igual al ángulo B. ¿Sí? Eso nos lo dan por hipótesis. Ahora bien, como este triángulo de la derecha es exactamente igual al de la izquierda, pues también tenemos que el ángulo A' es igual a B'. ¿Sí? O sea, este ángulo es igual a este. ¿Por qué? Porque es el mismo triángulo, nada más que está al revés. Y, por último, pues sabemos perfectamente que estos dos ángulos son iguales, ¿no? El B y el B'. Por lo tanto, el ángulo B es igual al ángulo B'. Es decir, concluimos que todos los ángulos son iguales entre sí. Y esto me ayuda mucho para pues para realizar mi demostración. Bien, vamos a continuar con esto. ¿Qué otra observación hacemos aquí? Bueno, la observación que nos queda aquí es que este segmento, el segmento AB, es exactamente igual al segmento B'A. ¿Por qué? Porque es el mismo triángulo, nada más que está al revés, y por tanto el segmento es el mismo. Por lo tanto, entonces, el segmento AB es exactamente igual al BA. Y bueno, ahí tenemos ya dos observaciones
que me pueden servir mucho a la hora de hacer las demostraciones. Correcto. Vamos entonces a proceder como sigue. ¿Cómo hago la demostración? Primero, vamos a colocar, lo voy a poner aquí, colóquese el triángulo A'B', o sea, el triángulo que tengo aquí a la derecha, sobre el triángulo de la izquierda, el triángulo ABC. ¿Sí? Lo vamos a colocar, es decir, ese triángulo lo voy a arrastrar y lo voy a colocar justo sobre el otro, de suerte que B' coincida sobre A. Eso es lo que voy a hacer, de suerte que B' coincida sobre A y que A' coincida sobre B. Esto lo puedo lograr ya que, como habíamos dicho, estos segmentos son iguales. Entonces es posible que colocar el triángulo de tal manera que B' caiga sobre A y que A' caiga sobre B. Ahí lo tenemos. Entonces eso es lo que vamos a poner justamente aquí. Colóquese el triángulo sobre el otro, de suerte que B' caiga sobre el ángulo A y que el ángulo A' caiga sobre el ángulo B. Todo esto lo logro porque pues, el segmento AB es igual al BA'. Ahí está. Es por eso que se puede lograr. ¿Qué otra cosa me permite hacer esto? Recordemos el postulado 5. El postulado 5 dice que toda figura puede hacerse cambiar de posición sin alterar su forma ni sus dimensiones. Es por eso que puedo yo mover una figura de un lugar a otro, porque ese postulado me lo permite. El postulado 5. Bien. Ahora, ya que es posible mover la figura, colocar el ángulo B' sobre A y colocar el ángulo A' sobre B, por definición de ángulo, tenemos la siguiente observación. ¿Qué dice la definición de ángulo? Dice que dos ángulos son iguales cuando puede colocarse de tal manera que los vértices coincidan y los lados de uno queden exactamente sobre los lados del otro. Es decir, vamos a borrar esto. Es decir, que si queremos probar que este ángulo es igual a este, que en realidad lo son, al colocar uno sobre el otro, este lado tiene que estar sobre este y este lado tiene que estar sobre este. Como los ángulos son iguales, tienen que coincidir. Y por lo tanto, al poner uno sobre otro, vemos que efectivamente coinciden respectivamente los lados del uno y los lados del otro. Esto es por definición de ángulo, Entonces lo ponemos aquí. Vamos a ponerlo aquí. Por definición de ángulo. Tenemos aquí que por definición de ángulo, el lado BC, este lado, toma esta misma dirección. B'C' toma la dirección de AC. Entonces lo pongo aquí. B'C' toma la dirección de AC. Y también, puesto que con estos dos ángulos pasa exactamente lo mismo, como el A' cae exactamente sobre B, porque estos son iguales, entonces BC
BC y A'C' toman la misma dirección. Ahí lo tenemos, exactamente la misma dirección. Y por lo tanto, A'C', que le voy a poner, A'C' toma la dirección BC. Ahora bien, si se dan cuenta, al tomar la misma dirección significa que las rectas coinciden, ¿sí? Es decir, B'C' coincide con AC. Coincide con AC. Y A'C' coincide con BC. Pero si se fijan, AC y BC se cortan en C. Estas dos se cortan en C. Y estas dos se cortan en C'. Entonces, como esta recta es igual a esta, coincide con esta y esta coincide con esta, dice entonces que dos rectas, según el postulado 8 me parece, dos rectas no pueden cortarse en más de un punto. Por lo tanto, el ángulo C y el ángulo C deben coincidir. Deben coincidir exactamente. Y voilà, ya hicimos que estos dos triángulos coincidan en todos sus puntos. Ahí lo tenemos, ¿no? Ese es el razonamiento que utilizamos nosotros para hacer que dos triángulos coincidan, ¿sí? Y pues, por tanto las figuras son iguales. Uno puede decir, pues es obvio que sean iguales, puesto que así está construido. Y sí, la diferencia aquí es que empleamos el método de que no nada más es una figura superpuesta a sí misma, sino que es una figura volteada superpuesta a sí misma. Entonces, ya que hicimos que coincidan, ahora sí, como las figuras coinciden, entonces ya empezamos a sacar conclusiones. B'C' es igual a AC. Ahí está. Ponemos de esta manera. Entonces, B'C' es igual a AC. También tenemos entonces que A'C' es igual a BC. Esta es la conclusión a la que nosotros llegamos. Pero, como entonces sabemos también que este lado de aquí es exactamente igual a este lado de acá, porque son iguales por construcción. Recordemos que este es un espejo. Entonces los dibujos salen al revés aquí dentro del espejo. Por lo tanto, BC es igual a BC. Así. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión de que AC es igual a BC, que es igual a BC. Por lo tanto, AC es igual a BC. Por lo tanto, el triángulo ABC es isósceles. Y hemos demostrado esta proposición. Aquí, nada más por pura observación, sale el siguiente corolario. Aquí, nada más me faltó una letra C, ustedes disculparán. Corolario, el corolario 3, dice que todo triángulo equiángulo es equilátero. Vamos a suponer, tenemos aquí un triángulo, vamos a suponer por hipótesis que tenemos el triángulo ABC, en el que es equiángulo, es decir, todos sus ángulos son iguales. El ángulo A es igual al ángulo B, igual al ángulo C. ¿Qué tengo que demostrar? Pues que este triángulo
es equilátero, es decir, que todos sus lados son iguales. O sea que el triángulo ABC es equilátero. Ahora bien, toda esta demostración sale por el postulado 5. Demostración por postulado 5. O sea, el que acabamos de demostrar. Como el ángulo A es igual al ángulo B, entonces, por el postulado 5, tenemos que AC es igual a BC. Y como el ángulo B es igual al ángulo C, entonces tenemos que AB es igual a BC. Y por lo tanto, AC es igual a BC igual a AB. Es decir, todos sus lados miden lo mismo y por lo tanto es equilátero. Y ahí queda demostrado el corolario. En conclusión, habíamos demostrado en videos anteriores que todo triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales. Aquí demostramos el inverso, que si un triángulo tiene dos ángulos iguales, va a tener dos lados iguales y el triángulo por tanto va a ser isósceles. Lo mismo va a pasar con los triángulos equiláteros. Un triángulo equilátero es equiángulo y todo triángulo equiángulo es equilátero. Esos teoremas ya los podemos usar para posteriormente ir demostrando proposiciones más adelante. Bien, por lo pronto le vamos a dejar por aquí. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.